Anquises era, según algunas versiones, hijo del rey de Troya Capis y de su esposa la princesa Temiste. Otras versiones dicen que solo era un pastor. Afrodita una vez lo vio pastando en el monte Ida cerca de la ciudad de Troya y se enamoró de él. Una versión del mito de Afrodita dice que mientras Anquises está solo en su casa, la diosa aparece ante él como una bella y alta mortal, vestida con un ropaje brillante y con brillantes joyas. Sus senos también brillan con un resplandor celestial. Él le pregunta si es la diosa Afrodita y si así es, le construirá un altar en la cima de la montaña y ello lo bendice junto con su familia. Ella miente y le dice que no es una diosa, sino la hija de una familia noble de Frigia y conoce el idioma troyano porque una enfermera troyana se lo enseñó cuando era niña. Le cuenta que estaba bailando en una celebración en honor a la diosa de la virginidad Artemisa, cuando fue raptada por el dios Hermes, quien la llevó a la ladera de esa montaña. Afrodita le dice que es virgen y le ruega que la regrese con sus padres. Anquises se siente arrebatado inmediatamente por la lujuria enloquecedora que produce Afrodita y jura que tendrá relaciones sexuales con ella. Anquises, con los ojos bajos, lleva a la diosa a su cama cubierta con pieles de oso, la desnuda y le hace el amor. Después de completar el acto sexual, Afrodita le revela su verdadera forma divina y fue tal la admiración de Anquises ante la belleza de la diosa que desde ese momento su virilidad quedó anulada, pues después de haber visto a la diosa en su plena desnudez ya nunca sería atraído por ninguna mortal. Anquises estaba horrorizado, pero la diosa lo consuela diciéndole que le dará un hijo que se llamará Eneas y será un semidios y llegará a ser tan noble como su padre. Pigmalión. Pigmalión es un artista de Chipre que se ha convertido en misógino por las malas experiencias que ha tenido con las mujeres sexualmente libres de la ciudad, por eso solo se dedica a sus esculturas. Afrodita sintió pena por él y decidió mostrarle lo maravilloso que puede ser el amor. Afrodita apareció en los sueños de Pigmalión y lo inspiró para que esculpiera una mujer de marfil semejante a ella. Pigmalión realiza la escultura, a la que llamó Galatea, tratándola como si fuera una mujer real hasta que se enamora de ella. Mito de Afrodita. Pigmalión le reza a Afrodita pidiéndole que le conceda una esposa que sea igual a la estatua que creó. Al regresar a su taller comienza a acariciar a la estatua y poco a poco esta cobra vida gracias al poder de la diosa Afrodita. Luego Pigmalión se casa con Galatea y tienen una hija llamada Pafos, que dará el nombre a la ciudad homónima. En otra versión del mito de Afrodita, las mujeres de la ciudad donde residía Pigmalión estaban molestas porque éste no había casado a pesar de que muchas lo encontraban atractivo, por eso acudieron ante Afrodita para que lo persuadieran. Una noche Afrodita se apareció ante Pigmalión y le ordenó que eligiese una mujer y si no lo hacía ella lo haría por él. Pigmalión le suplicó que antes de elegir una mujer le permitiese elaborar una estatua de ella. La diosa se sintió halagada por la petición del artista y se lo concedió. Pigmalión consumió mucho tiempo realizando pequeñas esculturas de la diosa en arcilla, alegando que eran necesarias para determinar cuál era la pose más conveniente. Cuando no le quedó más remedio que elaborar la escultura definitiva, se dio cuenta que mientras más avanzaba en su obra más quería terminarla, aún sabiendo que al finalizar tendría que elegir pareja. Entonces comprendió que se estaba enamorando la estatua, que cada vez se parecía menos a Afrodita. En el mismo instante en que dio por terminada su obra, se apareció Afrodita y le exigió que eligiera una mujer. Pigmalión le dijo que elegía a la estatua, la diosa le dijo que no podía ser, que eligiera una mujer real, entonces el artista le suplicó que entonces lo convirtiera a él en estatua para estar con su amada. Entonces la diosa se apiadó de él y le infundió vida a la escultura llamándola Galatea, guardiana de Roma. Durante la guerra de Troya, Afrodita le aconsejó a su hijo Eneas que buscara a su padre, a su esposa y huye de Troya. Eneas siguió en consejo y viajó bajo la protección de su madre bajo el nombre romano de Venus. Vagó por mucho tiempo por el Mediterráneo hasta que llegó con su familia a la península de Italia. Allí sus futuros descendientes construirían a la ciudad de Roma. Esta historia está contenida en el poema épico del poeta romano Virgilio, la Eneida, considerada la obra máxima de la literatura latina. En esta epopeya romana Venus, Afrodita, llegó a ser considerada la protectora y la diosa guardiana de la ciudad de Roma.
Un mito de Afrodita, Venus, cuenta que cuando Juno, Hera, intentó abrir las puertas de la ciudad de Roma a un ejército invasor, Venus intentó frustrar sus planes bloqueando los caminos con agua. Otros mitos. Según narra Hesíodo en su obra Trabajos y Días, Zeus ordena a Afrodita que haga a la primera mujer, Pandora, tan físicamente bella y sexualmente tan atractiva, que despierte en los hombres el deseo de la lujuria irresistible. Afrodita derrama gracia sobre la cabeza de Pandora y la equipa con deseo doloroso y angustia que debilita las rodillas, convirtiéndola en el receptáculo perfecto para dar entrada al mal en el mundo. Las Cárites y las Horas, asistentes de Afrodita, adornan a Pandora con joyas y con oro. De acuerdo con un mito de Afrodita, el dios menor de la fertilidad, Príapo, es considerado hijo de Afrodita con Dionisio. Otros le otorgan la paternidad a Hermes, a Adonis e incluso al mismo Zeus. Narra Apolonio de Rodas en su obra Argonáutica que estando Afrodita embarazada de Príapo, Hera, que estaba molesta porque París le había otorgado la manzana dorada a la diosa del amor, le aplicó una poción mágica en el vientre de Afrodita para asegurarse que el recién nacido fuese horrible. Cuando Afrodita dio a luz quedó horrorizada al ver que su hijo tenía un enorme pene que estaba constantemente erecto, con una barriga y una lengua de grandes proporciones. Afrodita abandonó al niño en el desierto para que muriera, pero un agricultor encontró a Príapo, lo rescató y lo crió y luego descubrió que el dios podía usar su enorme pene para hacer más fértil la tierra. Atalanta era una corredora extraordinariamente rápida, dedicada a la cacería que no pensaba casarse, pues deseaba mantenerse virgen por estar consagrada a la diosa Artemisa. Molesta por los hombres que admiraban su belleza, mientras ella corría por los campos, dijo que quien quisiera casarse con ella debía vencerla en una carrera a pie, con la condición de que quien perdiese sería castigado con la muerte. Otra versión dice que era su padre quien quería que se casase, pero ella puso la condición, pensando que nadie la podría vencer. Atalanta iba venciendo fácilmente, uno a todos los pretendientes. Hipómenes estaba enamorado de Atalanta, pero sabía que no le podría ganar en una carrera a pie, entonces rogó a Afrodita para que le concediera su ayuda. Afrodita estaba molesta con Atalanta por su rechazo al amor, por eso accedió a ayudar a Hipómenes. Según Ovidio, Afrodita le dio a Hipómenes 3 manzanas de oro que cultivó en su huerto sagrado de Tamaso en Chipre. Según Servio, las manzanas fueron del jardín de las Hespérides. Afrodita le dijo a Hipómenes que dejará caer las manzanas en 3 momentos diferentes de la carrera para distraer a Atalanta y así poder ganarle. Cuando Hipómenes dejó caer las 2 primeras manzanas, Atalanta fue capaz de recogerlas y recuperar la ventaja, pero con la tercera quedó hechizada y no pudo reanudar la carrera. Hipómenes ganó la carrera y con ella la mano de la joven. La pareja vivió feliz por mucho tiempo, pero Hipómenes olvidó hacer las ofrendas que ofreció a Afrodita por su ayuda, y causó la ira de la diosa y estando la pareja en el templo de Cibeles, Afrodita infundió en ellos una lujuria tan enloquecedora que tuvieron relaciones sexuales allí mismo. Cibeles enfureció y los convirtió en leones, o fue Zeus según Higino. Ya transformados los unció a su carro para que tiraran de él. En el mito de Afrodita, la diosa está molesta con Hipólito, hijo de Teseo y una amazona, porque adora solo a Artemisa, diosa de la virginidad, se niega a tener relaciones sexuales, rechaza el matrimonio y la considera la más insignificante de las diosas. Entonces la diosa trama un plan para castigarlo. Hace que Fedra, la nueva esposa de Teseo, sienta un amor pasional y enfermizo por su hijastro. Fedra cuenta sus deseos a una nodriza y ésta se lo participa a Hipólito. Hipólito comienza a hacer un ataque verbal en contra de las mujeres, que es en realidad un fuerte ataque a Afrodita. A Hipólito le parece horroroso que se le proponga que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre y después de jurar que nunca comentará sobre las intenciones de Fedra va a purificarse. La nodriza cuenta a Fedra la reacción de su hijastro y ella, despechada, se ahorcó dejando una tablilla escrita en donde acusa a Hipólito de haberla violado. Cuando Teseo regresa de Delfos encuentra el cadáver de su esposa y la tablilla y lleno de furia invoca a su padre Poseidón y le pide que mate a Hipólito. Hipólito se defiende alegando su virtud y de que de nada le serviría tener un romance con la mujer de su padre y defiende a Fedra diciendo que nunca mancilló el lecho conyugal. Aún así Teseo lo destierra.
Hipólito parte en su carro y cerca del mar se levanta una enorme ola de la cual surge un toro que espanta a los caballos de Hipólito, el carro se vuelca y el joven cae por un acantilado quedando agonizante. Cuando llevan el cuerpo agonizante de su hijo ante Teseo aparece Artemisa, que le cuenta que la culpable de todo es Afrodita que produjo ese deseo enfermizo en Fedra. Tesos pide perdón a su hijo, Hipólito lo perdona y luego muere. Artemisa instituyó un culto a Hipólito en Trecén. Así como los otros dioses, Afrodita protegió a algunos personajes de la mitología. Principalmente a individuos donde la belleza y el amor, símbolos de la diosa, eran primordiales. El amor prohibido entre París y Helena fue favorecido por la simpatía de la diosa incluso hasta después de culminada la guerra de Troya. Gracias a la intervención de la diosa Menelao perdonó a Helena su adulterio y se reconcilió con ella. Además de proteger a los amantes, la diosa también protegió a los miembros de su familia, incluso a los familiares lejanos como a su Caíno, a quien convirtió en pájaro para protegerla de la ira de la diosa Hera. Afrodita les dio belleza a las dos hijas de Orión, las Corónides, después de la muerte de su madre. Del mismo modo, Afrodita se preocupó por las hijas huérfanas de Pandareus, protegido de la diosa de la agricultura Demeter, quien se convirtió en piedra por tratar de robar el bronce del templo de Zeus. Las hijas de Pandareus que también habían perdido a su madre, Cleodora y Mérope recibieron la protección de Afrodita, quien las cuidó y las apoyó siempre. Sin embargo, cuando Afrodita buscaba por intermedio de Zeus un buen matrimonio para las huérfanas, fueron tomadas por las Erinias, las furias. Adoración. Las Afrodisias fue un festival celebrado anualmente en la antigua Grecia en honor a Afrodita Pandemos, epíteto que se refiere al amor físico en contraposición al de Urania que se refiere al amor espiritual. Estas fiestas estaban presentes en toda Grecia, siendo las más relevantes las celebradas en Chipre que, según el mito de Afrodita, es el lugar de origen de la diosa, el cual se llevaba a cabo entre la tercera semana de junio hasta la tercera semana de julio según nuestro calendario. Estas fiestas eran muy populares especialmente entre las prostitutas, que consideraban a la diosa Afrodita su patrona. No existen textos que relaten cómo se celebraban estas fiestas, pero se puede extraer alguna información de las iconografías. La fiesta daba inicio con el sacrificio de una paloma, ave propia de la iconografía de la diosa. Con la sangre de la paloma se purificaba el templo de Afrodita. Luego la imagen de la diosa es llevada hasta una corriente de agua en procesión para ser lavada. Los iniciadores en el culto a Afrodita hacen ofrendas de sal, que es el elemento que hace conexión con el agua del mar de donde surgió la diosa. También se ofrenda pan horneado con forma de falo. Se hacen otras ofrendas en incienso, flores de rosas o de mirtos, que son plantas relacionadas con la diosa, y ofrendas de fuego. El único derramamiento de sangre que se permitía era el de la paloma al inicio de las fiestas. El geógrafo griego Pausanias cuenta que la diosa era adorada como Afrodita Aria, que significa Afrodita la guerrera, que hace referencia a su relación con el dios de la guerra Ares. Afrodita Aria era representada con armadura completa como la del dios Ares. Esta adoración a la diosa guerrera era especialmente relevante en la ciudad de Esparta. Afrodita era la diosa patrona de todos los tipos de prostitutas. Desde las pornai, que eran las prostitutas callejeras esclavas de proxenetas, hasta las heteras, que eran las prostitutas de más alta categoría comparables con las geisas japonesas. En Corinto también existía un templo muy importante dedicado a la diosa Afrodita ubicado en Acrocorinto, que era considerado uno de los principales centros de culto. Los registros de numerosas dedicatorias a Afrodita, hechas por cortesanas exitosas, han sobrevivido en poemas y en inscripciones de cerámica. Las evidencias de la asociación de la diosa Afrodita con la prostitución abundan en la ciudad de Corinto, así como en la isla de Chipre, Citera y Sicilia. Símbolos. El símbolo aviar más importante del mito de Afrodita fue la paloma, que también era el símbolo de su precursora del Medio Oriente, la diosa Inanna. En las cerámicas de la antigua griega, la diosa Afrodita aparece representada con palomas.
El hasta que la templo de joven, Afrodita llevada Pandemos, por la ubicado en envidia la de sus ladera del hermanas, suroeste de la Acrópolis de desobedeció la Atenas, petición tenía de Eros decoraciones que de que en presentaban todos sus esculturas al encuentros relieve de reinara la palomas con más filetes absoluta en los oscuridad, picos. de forma de que Afrodita a nunca se veces se le descubriera la presenta identidad de su acompañada de amante. nereides y delfines. La También joven Afrodita Psique, es asociada con aves desesperada por haber acuáticas por perdido haber el amor surgido de del Eros, mar. elevó Entre una estas súplica aves a acuáticas se Afrodita. incluyen La gansos, diosa le cisnes y prometió patos. revelarle el Otros paradero de símbolos su marinos hijo que se asocian siempre con el que mito de consiguiera Afrodita ordenar son las una conchas montaña de marinas y las granos en un caracolas. tiempo concreto. Entre las flores Una está la tarea rosa a y el todas mito, luces que son imposible sagradas para el un culto de mortal. Afrodita. La fruta Eros, principal al ver asociada a la la diosa desesperación es la de su manzana, amada, aunque también se decidió le ayudarla relaciona en con la secreto granada. e hizo Su que relación unas con la hormigas granada se explica colaboraran por con qué la sus joven semillas en la rojas se tarea. asocian con la pasión. En Afrodita, el arte, asombrada en la de que parte la trasera joven del trono hubiera Ludovici tenido aparece éxito una en el escena de encargo, Afrodita saliendo del decidió mar, un motivo encomendarle conocido otra como prueba. Venus Anadiómena. Le encargó Afrodita que está vestida con consiguiera un la lana ropaje de oro diáfano, de siendo unas asistida ovejas por 2 doradas horas que que están pastaban paradas en la cerca de costa un río. listas para cubrirla La con una diosa manta no que sostienen advirtió a ambas, la cual Psique cubre de de la que las cintura ovejas hacia eran abajo. extremadamente Este trono tal peligrosas y vez fue parte agresivas, de un altar buscando masivo con que se ello construyó que la como joven complemento muriera del en el templo jónico intento de de Afrodita de la conseguir la polis lana. griega de Locria Fue en y la Magna quiso Grecia matar. en el sur Esto es de la intento de península de homicidio. Italia. Por suerte para Representaciones de Psique, Afrodita el aparecen dios en del numerosas río piezas de le alfarería advirtió a la griegas joven del clásicas, peligro, siendo una de las más recomendándole famosas la que se sílica de acercara a fondo las blanco del ovejas pintor de solo cuando Pistoxeno, éstas donde se aparece la diosa encontraran montada sobre un adormiladas a la cisne o un sombra. ganso que data de los Psique años hizo caso de los 470 al año consejos y de este 460. modo El consiguió la escultor lana de oro. ateniense Praxiteles entre el La año última prueba que puso 364 y Afrodita el a la año muchacha fue 361 a.C. descender al talló inframundo una para escultura que se pedirle a llamó Afrodita Perséfone de parte Nido, de su siendo una belleza, de las de forma esculturas que más ésta famosas de este le artista. permitiera a Eros, Plinio el Viejo la deprimido por la elogió como la ausencia de su escultura amada, más grande jamás recuperar su realizada. antiguo esplendor. En ella se representa a la diosa del amor, disponiéndose a Por mucho que tomar buscó el la baño forma de ritual entrar en al las Eleusiadas o después de Psique haberlo no encontró tomado. ninguna entrada. Afrodita está Desesperada, completamente desnuda, decidió que el cubriendo camino con más su mano rápido sería derecha la la muerte, región púdica por con lo una que se bata en la subió a mano una torre izquierda, dispuesta descansando a sobre una arrojarse olla de para agua. quitarse la vida. Esta es la primera En escultura el último tamaño grande que momento, representa a una la voz diosa surgida de los completamente cielos desnuda. le La reveló a la escultura joven original los se ha secretos perdido, pero para existen entrar y salir del descripciones completas en inframundo numerosas indemne. monedas, más de 60 Psique hizo copias, caso de modelos a estos pequeña consejos escala y y logró fragmentos llegar hasta debidamente Perséfone, que, identificados. El encantada famoso de pintor de compartir la su edad belleza con antigua Apeles Afrodita, elaboró le la entregó pintura a la sobre joven tabla lo que Afrodita en pedía. Adiomena, Afrodita saliendo del mar, que Ante según el esta gramático prueba de griego amor, Ateneo de Naucratis Afrodita se se inspiró ablandó al en ver a su la famosa cólera cortesana y Fine decidió quitarse la permitir la ropa, relación de desatarse el Psique cabello y con su bañarse hijo. desnuda en el mar de Zeus Eleusis. la hizo La pintura inmortal, fue de exhibida en el modo que Asclepeion de pudiera la isla de compartir Kos. toda la La eternidad pintura fue con su ignorada amado por Eros. muchos Los siglos, pero felicito Plinio el de Viejo todo sostiene que corazón. fue la obra más destacada del artista en sus El mito tiempos. de Adonis. Afrodita de Nido inspiró a numerosas estatuas que El mito de representaban a la Adonis diosa está Afrodita relacionado con durante las Afrodita épocas desde la misma helenísticas y narración del romanas. nacimiento del joven. Muchas Los muestran a la autores diosa antiguos agachada y cuentan que desnuda, Mirra, muchas la hija del muestran rey de retorciéndose Chipre, el cabello afirmó que mojado era tan mientras bella sale como del la mar. misma Otro tipo Afrodita. muy común de estatuas se les Ay, conoce esto con tiene el pinta de nombre que de va a ser Afrodita muy Calitegía, turbio, man. cuyo nombre en griego En significa castigo Afrodita, por la de esta las nalgas insolencia, la hermosas, diosa donde se hizo que en el muestra a la corazón diosa de la joven levantando sus se pechos encendiera para una mostrar sus incontenible nalgas al pasión hacia su espectador propio mientras padre, las mira por a encima de sabiendas sus de que hombros. éste Con rechazaría mucha frecuencia los relaciones primeros incestuosas con su cristianos hija. adoptaron Mirra iconografía se hizo pagana pasar para por sus una propósitos. prostituta y de este Los modo cristianos de la logró Edad acostarse Media con su padre. adoptaron imágenes de Afrodita y la aplicaron a La Eva y a joven las quedó embarazada prostitutas, pero y al también a las descubrir su santas e padre el inclusive a deshonor la que había Virgen caído María. sobre su familia, Los trató cristianos de matar a adoptaron el Mirra. nacimiento de Esta Afrodita suplicó y la entonces a los interpretaron dioses como una que metáfora salvaran del su vida, bautismo. y ellos, En una estela atendiendo su copta del súplica, siglo la VI después de convirtieron en un Cristo, árbol, se muestra a que en una mujer adelante orante con llevaría la el nombre caracola de de la Afrodita joven, como el señal de que árbol de acaba la de mirra. bautizar. En la Sin alegoría de la embargo, primavera la de Sandro gestación de su Bordisegui, hijo Afrodita estaba en un es la estado tan figura central y ha avanzado sido que de la catalogada corteza como del una de árbol las surgió pinturas un más hermoso escritas bebé y que quedó controvertidas del depositado mundo a los y es pies de la considerada planta. una de las La pinturas más diosa populares y Afrodita conocidas descubrió del al arte bebé y lo occidental. adoptó Durante el poniéndole el Renacimiento nombre de italiano, el Adonis. mito de Para Afrodita, que creciera saliendo de las seguro, le espumas del confió mar, su fue un cuidado a tema muy Perséfone,
recurrente entre los reina del pintores de la inframundo, época, que crió tratando al con bebé toda hasta que intención de alcanzó la reproducir la adolescencia. obra maestra de Apeles Afrodita en Adonis Anadyomena se basados en la convirtió en un descripción joven
hermoso, literaria de hasta el Cicerón y punto de de Plinio que el Viejo. cuando El Afrodita último regresó al trabajo del inframundo pintor para francés buscarlo, neoclásico Jacques Perséfone Louis se David negó a fue su obra devolver la maestra custodia. Marte, siendo Ante desarmado la por disputa Venus de de las diosas, Zeus 1824, donde dictaminó que el combina joven elementos del pasara arte un tercio del clásico, año con Perséfone, renacentista, un francés tercio con tradicional y Afrodita estilos y un tercio con contemporáneos. quien él más Mientras deseara. trabajaba en esta pintura afirmó: Tras esta su es la regreso a última la imagen Tierra, que el quiero joven pintar, Adonis pero desarrolló quiero una superarme gran en ella. afición por la caza, Pondré la fecha pasión de mis en la que la diosa 75 años Afrodita en le ella y luego acompañaba cada nunca vez más que volveré podía. a recoger mi Pese a pincel. que gozaba A de la finales protección del de las siglo divinidades, XIX francés, las Adonis era pinturas que se mortal, basaban en el y mito como de tal, Afrodita podía morir fueron a las manos de las preferidas de los bestias que artistas trataba de cazar. académicos. Con la pintura El Afrodita le nacimiento de advirtió Venus, de los peligros Alexandre que corría en Cabanel cada fue cacería, aclamado por la pero crítica el joven Adonis especializada en el no Salón quiso de París de escucharla. En una ocasión 1863. en La la que pintura fue trataba de dar comprada caza a un enorme inmediatamente por el jabalí, emperador francés este se Napoleón volvió III contra para su Adonis colección y tras personal. castrarlo En con la sus literatura, colmillos, el mito de dio Afrodita muerte al también ha joven. dejado su marca. Venus y Algunos Adonis es un autores poema afirman que el narrativo jabalí erótico de fue William enviado por el Shakespeare de dios Ares, celoso de la 1533, donde el relación que poeta hace un Afrodita, su recuento del amante, romance entre mantenía con el Afrodita y bello Adonis Adonis. narrado en la Metamorfosis de La Ovidio, diosa siendo la más Afrodita, popular al de todas descubrir sus el obras cadáver del publicadas joven, durante su convirtió vida. cada Se gota de su publicaron sangre 6 en una ediciones durante la anémona, vida de de Shakespeare, forma que su siendo su muerte obra más quedara editada honrada mientras en cada vivió. florecimiento de Historias esta que se planta. basaban en esculturas de Desde este Afrodita momento, abundan entre el fin numerosas del siglo ciudades XIX instauraron y un culto al principios de joven XX. fallecido Ejemplo en de el que ello éste son la era novela de asociado Quintet a Venus, Afrodita. A Farcical Romance, 1885, de Thomas Anstey Guthrie y el cuento de Venus Ophille, Bueno, estos fueron algunos mitos en los que 1887, de participa Prosper la Mérimée, diosa ambas sobre Afrodita. estatuas de Afrodita Espero que les haya cobran gustado el vida. video. Otro No ejemplo olviden notable es suscribirse si Afrodita aún en no lo han Aulis por el hecho, escritor anglo-irlandés apoyar George con un Moore, like, que gira en torno comentar, a una compartir, antigua familia nada más. griega que se Bye. muda a Aulis. El escritor francés Pierre Louis tituló su novela histórica erótica Afrodita, Meurs Antiques, 1896, según la diosa griega. La novela tuvo un gran éxito comercial, pero escandalizó al público francés debido a su sensualidad y su Recogido retrato por el decadente poeta de la sociedad Hesíodo, griega. tras arrancar Culto con moderno. los El genitales de su inmigrante padre ruso Gleb Urano, Vodkin fundó arrojó en los los Estados despojos de Unidos esta en acción al mar. 1938 la En las iglesia de costas de Afrodita, Pafos, una en la religión isla de neopagana que Chipre. centra su culto en la diosa madre, De la que según mezcla sus del semen y la practicantes es la sangre de diosa Urano con la Afrodita. espuma del La océano, iglesia de nació Afrodita la dio a diosa del conocer su amor, teología en el libro En Sa'arunta. busca de la Esta realidad, que fue versión del publicado en el nacimiento de año Afrodita ha sido la más célebre, 1969, 2 años inspirando a antes de la muerte artistas del de todas las fundador de la épocas. iglesia. El libro describe a Sin Afrodita de embargo, una manera existen otras totalmente diferente tradiciones a como que se hablan de un presenta el origen mito de diferente Afrodita para en la esta mitología diosa. griega. Según Presentan a Homero, Afrodita como la Afrodita era única hija de diosa de Zeus una y religión Dione, monoteísta una pagana divinidad que acabó por neoplatónica. perder su importancia Afirman en que el la panteón adoración a griego, Afrodita pero había que sido en su llevada a origen Grecia pudo por el haber sido maestro la místico compañera del Orfeo, padre de pero los que los dioses, griegos no hasta habían que entendido Hera las la enseñanzas de sustituyó en Orfeo este y no se papel. habían dado cuenta de la importancia de adorar únicamente a Afrodita. Wicca es una Eso sí, religión todos neopagana los sincrética escritores basada en la antiguos naturaleza, están de cuya acuerdo deidad en que principal es Afrodita no Afrodita. tuvo Los infancia, wiccanos sino que consideran nació a ya Afrodita siendo como un adulta, con aspecto de sus la formas diosa y físicas por lo maduras general se le y invoca listas por su para nombre ser durante los deseadas por todos los encantamientos mortales relacionados e con el amor y el inmortales. romance. Para los wiccanos, Afrodita es la que gobierna las Eros emociones de y los Psique. humanos, la espiritualidad erótica, la creatividad y el arte. El Una helenismo es prueba de una la religión popularidad de la que neopagana que gozó la busca diosa revivir Afrodita en la íntegramente la antigüedad religión de la son la gran antigua cantidad Grecia de en la mitos época en los actual. que la diosa Los ejerce un papel, helenistas son ya sea totalmente protagónico o politeístas, lo secundario. contrario a los wiccanos, Una de y las adoran más a hermosas Afrodita como la narraciones diosa tanto mitológicas del de los amor textos romántico como de la clásicos, sexualidad, recogida del por mar y de la Apuleyo en guerra. su novela El Los asno de epítetos oro, que le dan a cuenta Afrodita la historia incluyen de amor nacida de del mar, Eros y asesina de Psique. hombres, por sobre las tumbas, aliada de la guerra. Afrodita solo